Estaba embarazada de 7 meses cuando comenzó a morir envenenada. Los doctores no sabían quién la envenenó, hasta que un curandero apache encontró la verdad que su propia familia ocultaba. En las tierras prósperas de Durango, donde el oro fluía como agua y las fortunas se construían sobre el comercio de la plata, vivía Catalina Mendoza, una joven de 23 años cuya belleza solo era superada por su bondad innata. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta la cintura, y sus ojos color avellana guardaban una dulzura que tocaba el corazón de todos quienes la conocían. Era la hija única de don Ricardo Mendoza, el comerciante más rico de toda la región. Un hombre que había construido un imperio a partir de las minas de plata que se extendían por las montañas circundantes. La mansión Mendoza se alzaba en el centro de la ciudad como un monumento a la riqueza y el poder. 3 pisos de cantera rosa con balcones de hierro forjado que miraban hacia jardines exuberantes. Fuentes de mármol italiano adornaban los patios, donde flores exóticas traídas desde España y Francia perfumaban el aire. Era en esta jaula dorada donde Catalina había pasado toda su vida, protegida del mundo exterior por muros altos y vigilancia constante. Don Ricardo había enviudado cuando Catalina tenía apenas 5 años. Su madre, doña Elena, había sido una mujer suave y culta que llenaba la casa con música y risas. Pero una fiebre repentina se la había llevado en cuestión de días, dejando a don Ricardo destrozado y a la pequeña Catalina huérfana de madre. Durante años, el comerciante se había resistido a volver a casarse, volcando todo su amor en su hija única. Pero 3 años atrás, don Ricardo había conocido a Beatriz Salazar en un baile de la alta sociedad. Beatriz era una viuda de 40 años con 2 hijos de su primer matrimonio. Rodrigo, de 25 años, un joven ambicioso, y Mercedes, de 20, una muchacha vanidosa obsesionada con vestidos parisinos y joyas costosas. Beatriz había conquistado a don Ricardo con una mezcla calculada de adulación y aparente devoción. Desde el momento en que Beatriz cruzó el umbral de la mansión Mendoza, como la nueva señora de la casa, la vida de Catalina cambió drásticamente. La madrastra no mostraba el menor interés en crear una relación con su hijastra. Veía en Catalina una amenaza directa a los intereses de sus propios hijos. Cada sonrisa que don Ricardo dirigía a su hija era una puñalada en el corazón codicioso de Beatriz. Catalina había intentado ganarse el cariño de su madrastra con paciencia infinita. Organizaba tés especiales, le regalaba bordados hechos con sus propias manos, siempre hablaba con respeto, pero nada importaba. Beatriz había decidido desde el principio que Catalina era su enemiga. Rodrigo trataba a Catalina con cortesía fría que apenas ocultaba su resentimiento. Cada vez que don Ricardo mencionaba que Catalina heredaría la mayoría de su fortuna, Rodrigo apretaba la mandíbula y sus ojos brillaban con codicia. Mercedes sentía una envidia visceral hacia la belleza natural de Catalina. Mientras ella necesitaba horas de preparación y vestidos caros para llamar la atención, Catalina simplemente existía con una gracia que ningún artificio podía comprar. Fue en este ambiente de tensión familiar que Catalina conoció a Felipe Duarte, un joven abogado de buena familia que había llegado a Durango para manejar asuntos legales relacionados con las minas de don Ricardo. Felipe era guapo, educado, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Cuando sus ojos se posaron en Catalina durante un baile organizado por la familia, fue amor a primera vista, o al menos eso parecía. El cortejo fue un torbellino de pasión romántica. Felipe visitaba la mansión casi diariamente, trayendo flores frescas, recitando poesía bajo el balcón de Catalina, como si estuvieran en una novela europea. Don Ricardo, encantado de ver a su hija tan feliz, dio su bendición inmediata para el compromiso. Beatriz observaba estos preparativos con una sonrisa en los labios,
pero en su corazón crecía una oscuridad que pronto se manifestaría de maneras terribles. La boda significaba que Catalina pronto tendría hijos que heredarían la fortuna Mendoza antes que los hijos de Beatriz pudieran siquiera soñar con tocarla. La boda fue todo lo que Catalina había soñado. Se casaron en la catedral principal, con Medio Durango como testigo. El vestido había sido encargado desde Francia, una creación de encaje y perlas. Felipe la miraba con ojos que parecían contener todo el amor del mundo. Y cuando intercambiaron votos, no había un solo ojo seco en la iglesia. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en una dicha aparente. Felipe era un esposo atento, al menos en público. En privado, sin embargo, comenzaron a aparecer grietas en la fachada perfecta. Catalina notó que su esposo pasaba mucho tiempo fuera de casa, alegando compromisos de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche. Pero todo cambió cuando Catalina descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría indescriptible. Finalmente tendría la familia que siempre había soñado. Corrió inmediatamente a contarle a Felipe, esperando ver reflejada en su rostro la misma emoción que la embargaba. La reacción de Felipe fue desconcertante. Por un momento, su rostro mostró algo que podría haber sido pánico, antes de que rápidamente lo ocultara tras una máscara de alegría forzada. Abrazó a Catalina, dijo todas las palabras correctas, pero había algo en sus ojos que no cuadraba. Don Ricardo reaccionó con júbilo explosivo. Su hija le daría un nieto, la siguiente generación de la familia Mendoza. Inmediatamente comenzó a hacer planes para renovar una de las salas de la mansión. Encargó los muebles más finos para el bebé. Contrató a las mejores costureras. Beatriz observaba todo esto con expresión cuidadosamente neutral. Pero por dentro, una tormenta de odio y desesperación crecía. El embarazo de Catalina significaba el fin definitivo de cualquier esperanza de que sus propios hijos heredaran la fortuna Mendoza. Una vez que naciera ese bebé, sería el heredero indiscutible, relegando a Rodrigo y Mercedes a posiciones secundarias para siempre. Catalina, completamente ajena a los pensamientos oscuros de su madrastra, florecía con su embarazo. A pesar de las náuseas matutinas y el cansancio, irradiaba una felicidad que transformaba todo a su alrededor. Pasaba horas hablándole a su bebé, acariciando suavemente su vientre, soñando con el día en que podría sostener a su hija en brazos. Fue durante el cuarto mes de embarazo cuando comenzaron los síntomas extraños. Al principio, Catalina experimentó mareos que parecían más intensos de lo normal. Los atribuyó a su estado, pero luego vinieron las náuseas violentas que la dejaban débil y temblorosa, incapaz de retener alimento alguno. Don Ricardo, preocupado, llamó al doctor Fernández, el médico de la familia. El doctor Fernández examinó cuidadosamente a Catalina, su ceño fruncido aumentando con cada síntoma que descubría. Su pulso era errático, su presión arterial alarmantemente baja, y había una palidez en su piel que no era normal. Pero lo que más le preocupaba era el dolor abdominal agudo que Catalina describía. Don Ricardo insistió en traer más opiniones médicas. Durante las siguientes semanas, un desfile de doctores pasó por la habitación de Catalina, cada uno más perplejo que el anterior. Algunos diagnosticaban un embarazo complicado, otros hablaban de fiebres misteriosas, pero ninguno podía explicar por qué Catalina continuaba deteriorándose a pesar de todos los tratamientos. Para el sexto mes, Catalina estaba confinada a su cama, demasiado débil para hacer otra cosa que no fuera respirar con dificultad. Su hermoso cabello castaño había perdido brillo. Su piel había adquirido un tono grisáceo que asustaba a todos. Sus ojos se habían hundido en su rostro demacrado, rodeados de círculos oscuros. Pero lo más angustiante era su vientre. Mientras su cuerpo se consumía, su bebé seguía creciendo, creando un contraste grotesco que partía el corazón. Catalina acariciaba constantemente su abdomen hinchado, susurrando oraciones desesperadas. La salud de su hijo
dispuesta a sacrificar su propia vida si eso significaba que el bebé podría vivir. Don Ricardo estaba consumido por la desesperación. Había traído a los mejores médicos de todo México, ofreciendo fortunas por cualquier tratamiento que pudiera salvar a su hija. Pasaba días enteros sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano, hablándole con voz quebrada sobre recuerdos de su infancia. Felipe había comenzado a distanciarse. Visitaba cada vez menos la habitación de Catalina, alegando que no podía soportar verla sufrir. Cuando estaba presente, había una inquietud en su comportamiento que no pasaba desapercibida. Fue el doctor Jiménez, un médico joven recién llegado de estudiar en Europa, quien finalmente pronunció las palabras que todos temían. Después de examinar exhaustivamente a Catalina, se volvió hacia don Ricardo con expresión grave. «Señor Mendoza», dijo con voz pesada, «he visto estos síntomas antes durante mis estudios en París. Su hija no está sufriendo de complicaciones del embarazo. Está siendo envenenada, lenta, sistemáticamente envenenada». El silencio que siguió fue absoluto. Don Ricardo se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Envenenada? ¿Su hija? Pero eso significaba que alguien con acceso cercano a ella estaba deliberadamente tratando de matarla. ¿Quién?, rugió finalmente, su voz retumbando por toda la mansión. ¿Quién se atreve a hacerle esto a mi hija? El doctor Jiménez negó con la cabeza. No puedo determinarlo con certeza. El veneno es sofisticado, administrado en dosis pequeñas durante un periodo prolongado. Podría estar en su comida, en su té, incluso en las medicinas que le hemos estado dando. Sin saber exactamente qué veneno es, no puedo crear un antídoto efectivo. Catalina, que había escuchado toda la conversación desde su cama, sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Alguien la estaba envenenando? ¿Alguien quería matarla y a su bebé? Las preguntas giraban en su mente, sin encontrar respuestas que tuvieran sentido. Imaginad por un momento que descubrís que alguien cercano, alguien en quien confiabais, os está envenenando lentamente. ¿Cómo os sentiríais sabiendo que cada comida, cada bebida, cada momento podría ser otra dosis de muerte? Don Ricardo ordenó una investigación inmediata. Guardias fueron apostados fuera de la habitación de Catalina las 24 horas. Cada plato de comida era probado primero por sirvientes de confianza. Se cambió toda su ropa de cama, se limpiaron obsesivamente todos los objetos en su habitación. Pero a pesar de todas estas precauciones, Catalina continuaba deteriorándose. Beatriz, cuando se enteró de la acusación de envenenamiento, reaccionó con indignación tan convincente que casi parecía genuina. ¿Envenenada? ¡Qué horror absoluto! ¿Quién en esta casa sería capaz de tal monstruosidad? Sus ojos se llenaron de lágrimas apropiadamente horrorizadas. Rodrigo y Mercedes también expresaron su shock. Rodrigo ofreció contratar investigadores privados. Mercedes visitó a Catalina con flores frescas, llorando lágrimas que parecían totalmente reales. Era una actuación magistral. Felipe reaccionó de manera diferente. Cuando escuchó la palabra envenenamiento, su rostro perdió todo color, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Murmuró algo sobre negocios urgentes en otra ciudad, y desapareció durante 3 días. Para el 7º mes de embarazo, quedó claro que Catalina no sobreviviría mucho tiempo más. A pesar de todas las precauciones, su condición continuaba empeorando. Los doctores hablaban en susurros de días, tal vez una semana como máximo. Fue el padre Miguel, el sacerdote de la familia, quien sugirió una solución desesperada. Don Ricardo, dijo con voz suave pero firme, debemos pensar en el bienestar del alma de Catalina. Si va a morir, debe hacerlo en un lugar sagrado. Conozco un convento en las montañas, administrado por las Hermanas de la Caridad. Allí, rodeada de oración constante, tal vez encuentre algún consuelo. Don Ricardo,
Destrozado y desesperado, aceptó. El convento estaba ubicado en lo profundo de las montañas de la Sierra Madre. Un viaje de 3 días. Los preparativos fueron apresurados. Una carroza especialmente acondicionada fue preparada. El doctor Jiménez insistió en acompañarla, junto con 2 enfermeras. Don Ricardo no permitiría que su hija hiciera este viaje sin él. Beatriz también insistió en ir, alegando que no podía dejar que su hijastra muriera sin el consuelo de tener familia cerca. Felipe encontró razones para no unirse al viaje. Asuntos legales urgentes, clientes que no podían esperar. Sus excusas sonaban huecas, pero nadie tenía la energía para confrontarlo. El viaje comenzó al amanecer de un día de octubre. Catalina yacía semiconsciente en la carroza, su mano descansando sobre su vientre, donde su bebé continuaba moviéndose. Don Ricardo se sentó a su lado, sosteniéndole la otra mano, murmurando oraciones constantes. Beatriz, sentada al frente, observaba a su hijastra con una expresión que ocultaba satisfacción oscura. El convoy de 3 carruajes avanzaba lentamente por los caminos polvorientos hacia las montañas. Había una carroza con suministros médicos y otra con guardias armados. Don Ricardo no estaba tomando riesgos. El primer día transcurrió sin incidentes significativos. Catalina derivaba dentro y fuera de la conciencia. Cada vez que se detenían, el doctor Jiménez la examinaba con creciente preocupación. Su pulso era cada vez más débil, su respiración más laboriosa. La segunda noche, mientras acampaban bajo las estrellas, Catalina abrió los ojos con claridad repentina que sorprendió a todos. «Padre», susurró, «si no sobrevivo, promete que cuidarás de mi bebé. Promete que le contarás sobre mí». Don Ricardo, con lágrimas corriendo por su rostro, apretó la mano de su hija. «No hables así, mi amor. Ambas sobrevivirán. Lo prometo». Pero ambos sabían que era una promesa que probablemente no podría cumplir. Fue en la tarde del tercer día cuando todo cambió dramáticamente. Habían entrado en un cañón estrecho, con paredes rocosas alzándose a ambos lados. El camino era apenas lo suficientemente ancho para que pasara la carroza, y los guardias se mantenían en alerta máxima. El ataque vino sin advertencia. Un grupo de bandidos desencadenó una lluvia de flechas y piedras sobre el convoy. Los caballos relincharon de terror, encabritándose violentamente. Los guardias intentaron responder, pero estaban en posición desventajosa. Don Ricardo se lanzó sobre el cuerpo de Catalina, protegiéndola mientras el caos explotaba a su alrededor. Gritos, disparos, el silbido de flechas cortando el aire. Los conductores intentaban controlar los caballos aterrorizados, pero era inútil. Los animales se lanzaron hacia adelante con fuerza incontrolable. La carroza donde yacía Catalina golpeó una roca grande. El impacto hizo que la rueda derecha se rompiera con un crujido. El vehículo se tambaleó peligrosamente, inclinándose hacia un lado. Don Ricardo apenas tuvo tiempo de abrazar a su hija antes de que la carroza se volcara completamente, rodando por el terraplén rocoso hacia el fondo del cañón. Los gritos de horror resonaron mientras la carroza rodaba y rodaba, destruyéndose pieza por pieza. Cuando finalmente se detuvo en el fondo del cañón, no era más que un montón de madera astillada y metal retorcido. Los bandidos, asustados por la violencia del accidente, decidieron retirarse. Desaparecieron entre las rocas tan rápidamente como habían aparecido, dejando atrás una escena de devastación absoluta. Los sobrevivientes tardaron casi 1 hora en descender cuidadosamente hasta el fondo del cañón. Lo que encontraron allí los llenó de horror. La carroza era irreconocible. El doctor Jiménez había muerto en el impacto. 2 guardias también habían perecido. Don Ricardo estaba vivo pero inconsciente, con una herida seria en la cabeza que sangraba profusamente. Beatriz, que había estado en otro carruaje, bajó corriendo, su rostro mostrando horror y pánico. Pero Catalina no estaba.
Buscaron frenéticamente entre los restos, llamando su nombre con desesperación. Los guardias se dispersaron, peinando el área, pero no encontraron rastro de ella. Lo que no sabían era que Catalina había sido expulsada de la carroza durante una de las vueltas iniciales. Su cuerpo había rodado por un declive diferente, oculto por rocas y arbustos, terminando en un pequeño arroyo oculto. El agua fría había actuado como un shock, devolviéndola parcialmente a la conciencia. Con un esfuerzo que requirió cada gramo de voluntad, Catalina se arrastró fuera del agua. Su vestido estaba empapado y desgarrado, su cabello enredado con barro. Sangre fresca manchaba su ropa de múltiples cortes, pero milagrosamente su vientre parecía intacto. Podía sentir a su bebé moviéndose dentro de ella, pero Catalina sabía que estaba muriendo. El veneno había hecho su trabajo demasiado bien. Se recostó contra una roca, sus manos acariciando su vientre con ternura infinita. «Lo siento, mi amor», susurró a su bebé nonato. «Lo siento tanto, tu mamá no pudo protegerte». Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. Su corazón se aceleró con esperanza. Levantó la vista con esfuerzo, y lo que vio la llenó simultáneamente de terror y asombro. Un hombre se acercaba por el arroyo. Era un apache, evidente por su vestimenta de cuero decorada con cuentas tradicionales, su cabello largo trenzado con plumas, su piel bronceada por el sol del desierto. Pero lo que más llamó la atención de Catalina fueron sus ojos. Eran oscuros como la obsidiana, pero brillaban con una inteligencia y compasión que parecían contrastar con todas las historias terribles que había escuchado. Niyol había estado cazando solo en las montañas cuando escuchó el sonido del ataque y el accidente. Había observado desde distancia segura, esperando que los mexicanos se marcharan. No tenía interés en involucrarse en conflictos ajenos. Pero cuando todos se habían ido, algo lo había impulsado a bajar al cañón para inspeccionar los restos. Tal vez había suministros médicos que podría llevar a su tribu. Había encontrado los cuerpos de los muertos y les había ofrecido una oración respetuosa. Fue siguiendo el arroyo cuando encontró a Catalina, y lo que vio lo detuvo en seco. Una mujer mexicana, obviamente muy embarazada, obviamente muriendo recostada contra una roca mientras el agua del arroyo fluía alrededor de sus pies. Pero lo que realmente capturó su atención fue su mano acariciando protectoramente su vientre, sus labios moviéndose en palabras de amor hacia su bebé nonato. Niyol había sido curandero de su tribu durante más de 20 años. Había aprendido las artes de la sanación de su abuelo. Conocía cada planta medicinal que crecía en estas montañas. Pero más que eso, había desarrollado un instinto para reconocer el sufrimiento en todas sus formas. Y esta mujer estaba sufriendo de una manera que iba más allá del daño físico del accidente. Había algo más oscuro trabajando en su cuerpo. Se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles para no asustarla. Catalina lo observaba con ojos vidriosos, demasiado débil para tener miedo, demasiado cansada para hacer otra cosa que esperar. Si este hombre había venido a matarla, al menos su sufrimiento terminaría pronto. Pero para su sorpresa, él se arrodilló a su lado con movimientos cuidadosos. «Estás herida», dijo Niyol en español, con acento marcado pero comprensible. Su voz era profunda pero suave. «Déjame ver». Sus manos, callosas pero sorprendentemente gentiles, comenzaron a examinarla con precisión. Catalina no tenía fuerza para resistir. Simplemente yacía allí mientras este extraño apache revisaba sus heridas con competencia. Pero fue cuando sus dedos tocaron su frente que Niyol frunció el ceño profundamente. Su temperatura no era la de la fiebre común. Había algo diferente. Miró sus ojos, notando cómo las pupilas estaban dilatadas anormalmente. Observó sus labios, viendo el tinte ligeramente azulado. Olió su aliento, detectando un aroma débil pero distintivo.
¿Cuánto tiempo has estado enferma?, preguntó, su expresión volviéndose seria. 3 meses, susurró Catalina, su voz apenas audible. Los doctores no saben qué tengo. Dicen que estoy envenenada, pero no pueden encontrar el veneno. Niola sintió lentamente, su mente ya trabajando en el problema. Estudió las uñas de Catalina, notando las líneas horizontales débiles que indicaban envenenamiento crónico. Examinó su lengua, viendo la decoloración. Pero fue cuando presionó suavemente ciertos puntos en su abdomen que obtuvo la respuesta definitiva. «Flor de trompeta», dijo finalmente, su voz cargada de certeza. «Alguien te ha estado dando flor de trompeta. Es un veneno lento, muy difícil de detectar. Crece solo en jardines cuidados, no en la naturaleza. Es la flor blanca con forma de campana que los ricos mexicanos plantan porque es hermosa». Catalina sintió que su mundo se tambaleaba. Flor de trompeta. Había visto esas flores muchas veces. Crecían abundantemente en los jardines de la mansión Mendoza. Beatriz las había plantado ella misma 2 años atrás. Si el veneno venía de esas flores, eso significaba que alguien con acceso al jardín, alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo, la había estado envenenando deliberadamente. «¿Puedes salvar a mi bebé?», preguntó Catalina, lágrimas frescas rodando por sus mejillas. No preguntó por su propia vida. Ya había aceptado que estaba perdida. Pero su bebé, su pequeña hija, que no había hecho nada para merecer esto, tal vez todavía tenía una oportunidad. Niyol la miró con una expresión que mezclaba profesionalismo médico con compasión humana profunda. «El veneno ha estado en tu sistema durante demasiado tiempo. Ha dañado tus órganos, pero tu bebé», tocó suavemente el vientre de Catalina, «tu bebé está protegida todavía. La placenta ha filtrado mucho del veneno. Si puedo sacarte el veneno rápidamente, y si tu bebé nace pronto, ambas tienen una oportunidad. Haz lo que sea necesario», respondió Catalina sin vacilar. «Salva a mi hija. No me importa lo que me pase a mí». Niola sintió, respetando la voluntad feroz de esta madre. «Primero tenemos que moverte. No puedes quedarte aquí. Pronto vendrá la noche y con ella el frío de las montañas. En tu estado no sobrevivirías». Con cuidado extraordinario, Niyol levantó a Catalina en sus brazos. Ella pesaba casi nada, su cuerpo consumido por meses de envenenamiento. La cargó a través del arroyo, subiendo por senderos que solo alguien nacido en estas montañas podría encontrar. Catalina derivaba dentro y fuera de la conciencia, pero cada vez que despertaba, sentía el ritmo constante de los pasos de Niyol. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una cueva oculta detrás de una cascada. Era un refugio que Niyol usaba cuando cazaba, equipado con provisiones básicas y protegido de los elementos. Con gentileza, depositó a Catalina sobre pieles suaves de venado, cubriéndola con mantas mientras encendía un fuego. Lo que siguió fueron las horas más intensas de tratamiento médico que Niyol había administrado jamás. Preparó infusiones de hierbas específicas, diseñadas para purgar el veneno del sistema de Catalina. Algunas la harían vomitar violentamente, expulsando toxinas acumuladas. Otras promoverían sudoración profusa para eliminar el veneno a través de su piel. Aplicó cataplasmas de barro medicinal mezclado con carbón activado en su abdomen. Catalina sufrió durante toda la noche. Su cuerpo se convulsionaba mientras luchaba por expulsar meses de veneno. Gritaba de dolor cuando las contracciones comenzaban, su cuerpo decidiendo que era hora de que el bebé naciera. Niyol trabajaba incansablemente, monitoreando tanto a la madre como al bebé, ajustando tratamientos, ofreciendo palabras de ánimo. «Tu hija es fuerte», le decía cuando Catalina pensaba que no podía soportar más. «La siento. Tiene el espíritu de un guerrero, no se rendirá, y tú tampoco». Y Catalina no se rindió. A pesar del dolor insoportable, a pesar de saber que probablemente moriría, luchó con cada gramo de fuerza que le quedaba, porque su hija merecía vivir.
Su hija merecía una oportunidad. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, Catalina dio a luz. Fue un parto difícil, complicado por su estado debilitado y los efectos residuales del veneno. Pero cuando el primer llanto de su bebé llenó la cueva, ambos sintieron un alivio abrumador. Niall limpió cuidadosamente a la recién nacida antes de colocarla en los brazos temblorosos de Catalina. «Es una niña», dijo con una sonrisa. «Pequeña, pero sus pulmones son fuertes. Escucha cómo grita. Le está diciendo al mundo que está aquí». Catalina miró el rostro de su hija por primera vez y sintió que su corazón se expandía. Era perfecta. Pequeña, arrugada, con mechones de cabello negro pegados a su cabecita, pero absolutamente perfecta. «Ayanna», susurró Catalina, recordando una palabra que había escuchado hace mucho tiempo. «Significa flor eterna, ¿verdad?» Niall la sintió, sorprendido de que esta mujer mexicana conociera palabras de su lengua. «Sí, es un nombre poderoso. Habla de belleza que nunca se marchita, de vida que continúa. Entonces se llamará Ayanna», decidió Catalina, acercando a su bebé para que pudiera alimentarse. «Porque ella seguirá floreciendo incluso cuando yo me haya ido». Pero Niall no estaba listo para aceptar esa derrota. Durante los siguientes días, continuó tratando agresivamente a Catalina. Ahora que el bebé había nacido, podía usar métodos más fuertes. Administró tés amargos hechos de cortezas y raíces que ayudarían a regenerar el hígado dañado. Aplicó compresas calientes que estimularían sus riñones a filtrar las toxinas. Lentamente, milagrosamente, Catalina comenzó a mejorar. No era una recuperación rápida. Cada día ganaba solo una fracción de fuerza. Pero después de una semana podía sentarse sin ayuda. Después de 2 semanas podía caminar unos pocos pasos. Su piel comenzó a recuperar algo de color. Sus ojos empezaron a brillar con vida nuevamente. Durante todo este tiempo, Niall cuidó tanto de la madre como del bebé con dedicación que iba más allá del deber profesional. Cazaba para hacer caldos nutritivos. Recolectaba las hierbas más raras para asegurar que su leche fuera abundante para Ayanna. Por las noches, cuando Catalina estaba demasiado débil para sostener a su bebé, él la mecía suavemente, cantando canciones de cuna apaches en voz baja. Fue durante estas noches tranquilas que Catalina y Niall comenzaron a hablar de verdad. Ella le contó sobre su vida en la mansión, sobre su padre amoroso, sobre la madrastra que nunca la había aceptado. Le habló de su matrimonio con Felipe, de cómo había creído estar viviendo un cuento de hadas solo para descubrir que podía ser oscuro y cruel. Niall, por su parte, compartió historias de su propia vida. Le habló de cómo había perdido a su esposa hace 5 años, durante un ataque del ejército mexicano a su pueblo, de cómo sus 2 hijos pequeños habían muerto de enfermedades que los doctores blancos se negaban a tratar, porque eran solo apaches. Le contó sobre la soledad que había llenado su vida desde entonces. «Por eso estoy aquí, solo», explicó una noche mientras alimentaba el fuego. «Me alejé de mi tribu porque cada niño que veía me recordaba a mis hijos. Cada pareja feliz era un cuchillo en mi corazón. Pensé que el aislamiento me daría paz, pero solo me dio más dolor». Catalina lo escuchaba con lágrimas en los ojos, reconociendo en su historia un reflejo de su propio dolor. «También perdí a mi madre cuando era muy joven», dijo suavemente. «Sé cómo se siente ese vacío. Pensé que formar mi propia familia llenaría ese espacio. Pero solo descubrí que el mundo puede ser cruel incluso con las intenciones más puras». Fue durante la 3ª semana que Niall hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras examinaba los restos del vestido que Catalina llevaba cuando la encontró, notó algo extraño en el dobladillo. Había manchas que, bajo la luz correcta, mostraban un brillo particular. Las examinó más de cerca y su expresión se oscureció. «¿Qué sucede?», preguntó Catalina, notando su cambio de expresión. Niall miró las manchas durante un largo momento, antes de responder.
Tu vestido tiene residuos de flor de trompeta, mucho residuo, más de lo que explicaría simple contacto casual con las flores del jardín. Alguien extrajo el veneno de las flores y lo puso directamente en tu ropa. Cada vez que tu piel tocaba la tela, especialmente cuando sudabas, absorbías pequeñas cantidades del veneno. La revelación golpeó a Catalina como un puñetazo físico. Su ropa. La habían envenenado a través de su propia ropa. Eso significaba que quien fuera responsable tenía acceso directo a su guardarropa, a sus pertenencias más íntimas. No era un sirviente distante o un enemigo desconocido. Era alguien muy cercano. Beatriz, susurró, la comprensión cayendo sobre ella como una avalancha. Mi madrastra. Ella es la única que tiene acceso completo a mi habitación, a mi ropa. Ella supervisaba personalmente mi guardarropa. Insistía en que solo ella podía asegurarse de que mis vestidos estuvieran apropiadamente cuidados. Niyol la sintió sombríamente, y el veneno específico, la manera en que fue aplicado, requiere conocimiento. No es algo que alguien haría por accidente. Fue deliberado, planeado, ejecutado con precisión durante meses. Catalina sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi la abrumó. Furia hacia Beatriz por intentar matarla y a su bebé. Dolor por la traición, pero también, sorprendentemente, una especie de alivio amargo. Al menos ahora sabía la verdad. Ya no tenía que preguntarse o dudar. Tengo que regresar, dijo Catalina, con determinación creciente. Mi padre necesita saber la verdad. Beatriz no puede salirse con la suya. Y Felipe, su voz se quebró. Él también necesita saber que su esposa y su hija están vivas, pero Niyol negó con la cabeza firmemente. No estás lista todavía. Tu cuerpo aún está sanando. El viaje de regreso es arduo. Tomaría días a través de terreno difícil. Y cuando llegues, ¿qué harás? Acusarás a tu madrastra sin pruebas sólidas. Tu vestido manchado no será suficiente. Los poderosos protegen a los poderosos. Sin evidencia indiscutible, simplemente dirán que estás loca, traumatizada por el accidente. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Catalina, frustrada pero reconociendo la sabiduría en sus palabras. Niyol pensó durante un largo momento. Necesitamos un plan, necesitamos evidencia que no pueda ser negada. Y necesitamos asegurarnos de que cuando regreses, estés lo suficientemente fuerte como para no ser intimidada o silenciada. Durante los siguientes días, trabajaron juntos desarrollando una estrategia. Niyol tenía contactos entre otras tribus apache, comerciantes mestizos que se movían entre el mundo apache y el mundo mexicano. A través de estas redes podría enviar mensajes, recopilar información, preparar el terreno para el regreso de Catalina. Mientras tanto, Catalina continuaba recuperándose. Ayana crecía fuerte, sus mejillas se llenaban, sus ojos se abrían mostrando un color avellana hermoso que era exactamente como los de su madre. La niña era tranquila pero alerta, observando el mundo con una curiosidad que hacía sonreír a ambos adultos. Fue durante este tiempo que algo inesperado comenzó a crecer entre Catalina y Niyol. No era amor romántico, al menos no todavía. Era algo más profundo. Era respeto mutuo forjado en las peores circunstancias. Era confianza construida sobre actos de bondad desinteresada. Era comprensión entre dos almas heridas que reconocían el dolor del otro. Catalina observaba cómo Niyol cuidaba de Ayana con una ternura que contradecía todas las historias que había escuchado sobre los apaches salvajes. Lo veía tallando pequeños juguetes de madera para la bebé, cantándole canciones en su lengua, enseñándole con paciencia infinita. Niyol, por su parte, veía en Catalina una fuerza que ella misma no reconocía. A pesar de todo lo que había sufrido, se negaba a ser quebrantada. Cada día se levantaba determinada a recuperarse, a ser más fuerte, para poder proteger a su hija y buscar justicia. Una tarde, mientras Catalina amamantaba a Ayana junto al fuego,
Niyol le hizo una pregunta que había estado considerando. ¿Qué harás cuando regreses? Asumiendo que logramos exponer a tu madrastra, asumiendo que se hace justicia, ¿qué harás entonces? Catalina miró a su hija, contemplando la pregunta seriamente. No lo sé, admitió finalmente. Mi matrimonio claramente terminó. Felipe me abandonó cuando más lo necesitaba. No sé si fue cómplice del envenenamiento o simplemente un cobarde, pero de cualquier manera, no puedo permanecer casada con él. Y tu vida en la mansión, continuó Niyol, rodeada de gente que te traicionó, podrás vivir allí nuevamente. Catalina negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Parte de mí quiere quedarme para asegurarme de que Ayanna reciba su herencia legítima, que mi padre pueda conocer a su nieta. Pero otra parte miró alrededor de la cueva simple. Otra parte ha encontrado una paz aquí que nunca tuve en todos mis años en esa mansión dorada. Niyol asintió comprensivamente. La riqueza no compra felicidad. Mi pueblo siempre lo ha sabido. Tenemos poco en términos de posesiones materiales, pero somos ricos en comunidad, en conexión con la tierra, en libertad de vivir según nuestros propios valores. ¿Crees que tu pueblo me aceptaría?, preguntó Catalina de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Una mujer mexicana con un bebé, alguien de los que generalmente consideran enemigos. Niyol la miró con intensidad. Mi pueblo valora el carácter por encima del origen. Has demostrado coraje, has demostrado amor maternal feroz, has demostrado voluntad de aprender nuestras costumbres. Pero más importante, le salvaste la vida a tu hija cuando cualquier otra persona simplemente se habría rendido. Eso es algo que mi pueblo respeta profundamente. La conversación fue interrumpida por el sonido de alguien subiendo por el sendero hacia la cueva. Niyol inmediatamente se puso alerta, alcanzando su arco, mientras hacía señas a Catalina para que se moviera hacia la parte trasera de la cueva con Ayanna, pero se relajó cuando reconoció el silbido particular que venía desde afuera. Un joven apache entró a la cueva, claramente exhausto del viaje. Niyol jadeó. He traído noticias de la ciudad. Lo que el mensajero contó los dejó a ambos aturdidos. Don Ricardo Mendoza estaba ofreciendo una recompensa masiva por cualquier información sobre su hija. Había sobrevivido al accidente con heridas serias, pero no mortales. Y durante semanas había estado organizando partidas de búsqueda por toda la región. Creía que Catalina había sido arrastrada lejos durante el accidente, y estaba desesperado por encontrarla. Pero había más. Felipe Duarte había desaparecido. 3 días después del accidente, había vaciado todas las cuentas bancarias conjuntas que tenía con Catalina, había empacado sus pertenencias más valiosas, y había huido en medio de la noche. Nadie sabía a dónde había ido. Beatriz, por otro lado, había asumido el rol de esposa afligida, consolando a don Ricardo en su dolor, organizando misas por el alma de Catalina, presentándose públicamente como la madre sustituta perfecta que había perdido a su querida hijastra. Era una actuación magistral que casi todo Durango había comprado completamente. Tu padre te está buscando desesperadamente, dijo Niyol, después de que el mensajero se marchara. No cree que estés muerta. Está gastando su fortuna tratando de encontrarte. Catalina sintió lágrimas brotando en sus ojos. Su padre no la había abandonado. A pesar de todas las probabilidades, seguía creyendo que estaba viva en algún lugar. Ese conocimiento le dio la fuerza que necesitaba. Es hora, dijo con determinación firme. Es hora de regresar y confrontar la verdad. Pero Niyol tenía un plan mejor que simplemente aparecer en Durango sin preparación. Si simplemente vuelves así, Beatriz tendrá tiempo de preparar sus defensas, de crear historias que expliquen cualquier evidencia. Necesitamos hacerlo de manera que ella no pueda escapar, donde la verdad sea innegable. Durante la siguiente semana, prepararon meticulosamente cada detalle. Niyol envió mensajeros a comerciantes de confianza con instrucciones específicas.
Recolectó más evidencia del vestido de Catalina, preparando muestras que podrían ser analizadas. Contactó a un sacerdote mestizo, que él sabía que era honesto y que podría testificar independientemente. Catalina escribió cartas detalladas documentando todo lo que recordaba sobre su enfermedad, las circunstancias, los síntomas, cualquier cosa que pudiera ayudar a construir un caso contra Beatriz. También escribió una carta especial para su padre, explicándole todo, preparándolo para lo que estaba por venir. Finalmente llegó el día de partir. Catalina había recuperado suficiente fuerza para viajar, aunque todavía estaba más delgada de lo que había estado jamás. Ayanna tenía ya casi 2 meses, un bebé saludable y alerta que parecía completamente ajena al drama que se desarrollaba. Antes de salir de la cueva que había sido su refugio, Catalina se volvió hacia Niol. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo con voz emocionada. «Me salvaste la vida, salvaste a mi hija, me diste refugio cuando no tenía a nadie. Has sido más familia para mí en estas pocas semanas que muchas personas que compartieron mi sangre durante toda mi vida». Niol tocó suavemente su mejilla. «Tú me salvaste también», dijo en voz baja. «Me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, que no todas las personas están definidas por su raza o su origen. Me enseñaste que una familia puede crearse por elección, no solo por sangre». El viaje de regreso a Durango tomó 5 días. Viajaban por caminos menos conocidos, evitando las rutas principales donde podrían ser vistos prematuramente. Niol había arreglado que una familia mestiza que vivía en las afueras de la ciudad les proporcionara refugio temporal. La familia Morales los recibió con hospitalidad cálida. María Morales, la matriarca de 60 años, se enamoró inmediatamente de Ayanna. Su esposo, José, era un hombre callado pero sabio que había visto suficiente del mundo para no juzgar situaciones complejas. «Tu padre es un buen hombre», le dijo María a Catalina esa primera noche. «Todos en la ciudad lo sabemos. Ha estado destruido desde tu desaparición. Apenas come, apenas duerme. Pasa todos sus días organizando búsquedas o interrogando a cualquiera que pudiera tener información». Esas palabras fortalecieron la resolución de Catalina. Su padre merecía saber la verdad, merecía conocer a su nieta, y merecía saber quién había intentado destruir su familia. El plan era simple, pero requería timing perfecto. El domingo siguiente, durante la misa mayor, cuando la mayor parte de la alta sociedad de Durango estaría reunida en la catedral, Catalina haría su aparición pública. No sería una llegada silenciosa, sería un momento diseñado para máximo impacto, cuando Beatriz no tendría tiempo de preparar mentiras o escapar. La noche antes de la revelación, Catalina apenas pudo dormir. Sostuvo a Ayanna contra su pecho, escuchando la respiración suave de su hija, derramando lágrimas silenciosas. Mañana su vida cambiaría nuevamente. Niol se sentó con ella en la oscuridad, su presencia silenciosa ofreciendo consuelo. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, habló. «Sea lo que sea que pase mañana, quiero que sepas algo». Su voz era baja pero intensa. «Estos últimos meses contigo han significado más para mí de lo que puedo expresar. Viniste a mi vida cuando había perdido toda esperanza. Me enseñaste que estaba equivocado». Catalina lo miró con ojos brillantes. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», continuó Niol tomando su mano, «que cuando todo esto termine, cuando se haga justicia y tu vida se estabilice, me gustaría que consideraras construir una vida conmigo. No inmediatamente, no hasta que estés lista, pero algún día, una vida donde Ayanna pueda crecer amada por 2 culturas». Las lágrimas corrían por las mejillas de Catalina. «Sí», susurró. «Sí, me gustaría eso». Se besaron entonces suavemente, saboreando un momento de ternura antes de la tormenta que vendría con el amanecer. El domingo llegó con un cielo despejado.
Catalina se vistió en ropa simple pero digna. Aiyana fue envuelta en una manta suave. Niyol esperaba afuera con 2 caballos. Cabalgaron en silencio hacia el centro de Durango. A medida que se acercaban a la catedral, Catalina podía escuchar las campanas llamando a los fieles. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución era firme. Llegaron justo cuando la misa estaba en su punto medio. La catedral estaba llena. Catalina podía ver a través de las puertas abiertas a su padre sentado en el banco delantero. Don Ricardo había envejecido años en estos meses. Su cabello estaba completamente gris, su espalda encorvada bajo el peso del dolor. Junto a él estaba Beatriz, vestida de negro, su expresión perfectamente compuesta en una máscara de tristeza. Sostenía la mano de don Ricardo, con lo que parecía ser consuelo genuino. Catalina respiró profundamente. Niyol le apretó la mano. «Estoy contigo», murmuró. «Siempre estaré contigo». Con Aiyana en brazos, Catalina comenzó a caminar hacia las puertas de la catedral. Sus pasos resonaban en el silencio relativo de la plaza. Algunos fieles que estaban afuera la vieron primero. Sus ojos se agrandaron con shock. Comenzaron a murmurar, señalar. Catalina entró a la catedral justo cuando el sacerdote elevaba la hostia. El movimiento en la parte trasera distrajo a algunos. Cabezas comenzaron a volverse. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. Don Ricardo, sintiendo la perturbación, se volvió con irritación. Sus ojos encontraron a su hija. Por un momento, pareció no comprender lo que veía. Luego su rostro se transformó completamente. Catalina, su voz quebrada resonó por toda la catedral. Se puso de pie tambaleándose, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Catalina avanzó por el pasillo central. Todas las miradas estaban sobre ella ahora. El sacerdote había detenido la misa, observando con asombro. Beatriz se había puesto de pie también, su rostro pálido como la muerte. «Padre», dijo Catalina cuando estuvo lo suficientemente cerca, «estoy viva, y tengo algo que debes saber». Don Ricardo la abrazó, sollozando abiertamente. Mi hija, pensé que te había perdido. Rezaba cada día». Pero Catalina se separó gentilmente. «Padre, hay algo que debes saber sobre lo que me pasó, sobre quién intentó matarme». El silencio en la catedral era absoluto. Beatriz intentó moverse hacia la salida lateral, pero Niyol ya estaba allí, bloqueando su camino. 2 de los comerciantes mestizos que habían sido contactados también estaban en posición. «Fui envenenada», dijo Catalina en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Durante meses, alguien puso veneno en mi ropa, flor de trompeta, extraída de las flores que crecen en nuestro jardín. El mismo jardín que Beatriz plantó y cuida personalmente». Los murmullos explotaron por toda la catedral. Beatriz negó con la cabeza violentamente. «Eso es ridículo. Estás loca. El accidente te traumatizó». «El accidente me salvó», interrumpió Catalina, «porque me alejó de ti antes de que pudieras terminar tu trabajo. Y me llevó a alguien que identificó el veneno que ningún doctor mexicano pudo encontrar». Señaló a Niyol, quien había entrado ahora completamente a la catedral. Algunos gasps de horror se escucharon cuando vieron claramente que era Apache. «Este hombre me salvó la vida, y la vida de mi hija», continuó Catalina, su voz firme. «Identificó el veneno, me curó, me ayudó a dar a luz. Mientras mi propia familia me envenenaba, un supuesto enemigo me mostró más compasión que cualquier persona que compartiera mi sangre». Don Ricardo miraba entre su hija y Beatriz, su rostro mostrando una batalla interna de emociones. «¿Es esto cierto?», preguntó a su esposa con voz peligrosamente baja. «Por supuesto que no», protestó Beatriz, pero había pánico en sus ojos ahora. «Ella está claramente confundida. Necesita descanso, tratamiento médico apropiado». «Tengo evidencia», dijo Catalina. Niyol se acercó, llevando el vestido manchado cuidadosamente envuelto. «Mi vestido, con residuos de veneno, y tengo testigos»,
doctores que pueden confirmar que los síntomas corresponden exactamente con envenenamiento por flor de trompeta. El padre Tomás se adelantó entonces. Don Ricardo, he examinado la evidencia que la señorita Catalina ha recopilado. Como hombre de Dios, debo decirle que sus acusaciones tienen mérito sustancial. Los patrones del veneno, el acceso necesario, todo señala a alguien muy cercano a ella. Beatriz vio que su posición se desmoronaba. En un último intento desesperado, señaló a Ayana. ¿Y ese bebé? Es hijo de ese salvaje. ¿Has deshonrado a nuestra familia de esa manera? Ayana es hija de Felipe, respondió Catalina con calma. Mi esposo, quien por cierto huyó como un cobarde días después del accidente, vaciando nuestras cuentas bancarias. Interesante timing, ¿no crees? Casi como si supiera que algo terrible había pasado y temiera ser culpado. Don Ricardo se volvió hacia Beatriz con ojos que ardían de furia contenida. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de una montaña de dolor. ¿Por qué intentarías matar a mi hija? Beatriz, viendo que todo estaba perdido, finalmente dejó caer su máscara. Porque tus preciosas Catalina nos habría dejado sin nada, escupió con veneno real en su voz. Mis hijos merecen esa fortuna tanto como ella. Trabajé demasiado, sacrifiqué demasiado para casarme contigo, solo para ver todo ir a tu mimada hija. La confesión resonó por toda la catedral. Don Ricardo se tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Guardias, llamó con voz quebrada, arréstenla, que enfrente justicia por intento de asesinato. Mientras los guardias se llevaban a Beatriz, quien ahora gritaba amenazas e insultos, Catalina se acercó a su padre. Lo siento, padre. Siento no haber podido decírtelo antes. Don Ricardo la abrazó de nuevo, esta vez incluyendo a Ayana en el abrazo. Tú no tienes nada de que disculparte, mi amor. Yo soy quien debería pedir perdón. Traje a esa mujer a nuestra casa. Puse a mi familia en peligro. No podía saberlo, dijo Catalina suavemente. Ella nos engañó a todos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Beatriz fue formalmente acusada y encarcelada. Felipe fue declarado fugitivo, con recompensas ofrecidas por su captura. Rodrigo y Mercedes, aunque no directamente implicados, fueron desheredados y expulsados de la mansión Mendoza. Pero lo más importante para Catalina fue la conversación que tuvo con su padre una semana después, cuando el polvo comenzó a asentarse. ¿Qué harás ahora?, le preguntó don Ricardo mientras paseaban por el jardín de la mansión. Ayana dormía pacíficamente en brazos de su abuelo, quien no podía dejar de mirarla con adoración. He estado pensando mucho sobre eso, dijo Catalina. Esta mansión, esta vida, ya no se siente como mi hogar. Demasiadas cosas han pasado aquí. Demasiado dolor. Entiendo, dijo don Ricardo, aunque sus ojos mostraban tristeza. ¿A dónde irás? Catalina miró hacia las montañas distantes. Niyol me ha pedido que vaya con él. No de inmediato, pero eventualmente. Su pueblo me ha aceptado. Me ha ofrecido un lugar donde Ayana puede crecer amada por dos culturas en lugar de atrapada entre ellas. Don Ricardo siguió su mirada. Ese hombre te ama, observó. Puedo verlo en cómo te mira, en cómo protege a Ayana como si fuera suya propia. Lo sé, admitió Catalina. Y yo he llegado a amarlo también. No de la manera ingenua que amé a Felipe. Esto es diferente, más profundo, construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. Entonces tienes mi bendición, dijo don Ricardo firmemente. Mi única condición es que prometas visitarme regularmente, que me dejes ser parte de la vida de mi nieta. Por supuesto, padre, prometió Catalina con lágrimas en los ojos. Siempre serás su abuelo, y siempre tendrás un lugar en nuestras vidas. 6 meses después, en una ceremonia que combinaba tradiciones tanto mexicanas como apaches, Catalina y Niyol se casaron. La boda se realizó al aire libre, bajo el cielo abierto que Niyol llamaba hogar,
y entre las montañas que habían sido testigos de su historia. Don Ricardo estuvo allí, llorando abiertamente mientras entregaba a su hija. El padre Tomás ofició junto con un chamán apache, creando una ceremonia única que honraba ambas culturas. La familia Morales asistió, junto con muchos de los mestizos y apaches que habían ayudado durante el tiempo de crisis de Catalina. Ayana, ahora de 8 meses, gateaba entre los invitados, riéndose con una alegría que tocaba todos los corazones presentes. Era un símbolo viviente de que el amor puede trascender cualquier barrera, que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Años después, cuando Ayana era lo suficientemente mayor para entender, Catalina le contaría la historia de cómo había nacido, de cómo su madre casi había muerto, de cómo un curandero apache la había salvado a ambas, de cómo el amor puede florecer incluso en la oscuridad más profunda. ¿Y la abuela mala?, preguntaría Ayana con ojos grandes. ¿Qué pasó con ella? Beatriz pasó el resto de su vida en prisión, explicaría Catalina. Nunca mostró remordimiento por lo que intentó hacer. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que sobrevivimos. Encontramos amor donde menos lo esperábamos. Y construimos una familia basada no en sangre, sino en elección y amor verdadero. Ayana crecería rodeada de amor, hablando tanto español como apache, cómoda en ambos mundos. Tendría hermanos menores, 3 en total, cada uno llevando en sus venas la mezcla de 2 culturas que sus padres habían trabajado tan duro para unir. Don Ricardo visitaba regularmente, trayendo regalos para sus nietos, contándoles historias sobre su madre cuando era niña. Nunca se volvió a casar, habiendo aprendido la lección de que el amor verdadero es más valioso que cualquier conveniencia social. Catalina y Niyol construyeron un hogar donde ambas culturas eran igualmente valoradas y respetadas. Se convirtieron en puentes entre sus 2 pueblos, demostrando que la paz era posible cuando las personas elegían ver la humanidad en lugar de las diferencias. Y cada año, en el aniversario del día en que Niyol encontró a Catalina moribunda junto al arroyo, renovaban sus votos. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, el amor puede encontrar un camino. La historia de Catalina y Niyol se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como prueba de que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia se define por elección y no por sangre, y que a veces las personas que menos esperamos pueden convertirse en nuestros salvadores más grandes. Y Ayana, la bebé que había sobrevivido contra todas las probabilidades, creció para convertirse en una mujer sabia que dedicó su vida a construir puentes entre culturas, honrando el legado de amor y valentía que sus padres habían comenzado. Porque al final, no fue el veneno lo que definió la historia de Catalina, fue el antídoto del amor verdadero, administrado por manos gentiles en el momento más oscuro, lo que transformó la tragedia en triunfo y el odio en esperanza para el futuro.